No más, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer un video diferente. Este video se va a llamar ¿Cómo ser cleaner en Sydney, Australia por un día? Pues a nosotros nos toca por varios días, bastantes días. Hoy tenemos el día martes, que es el día más ocupado para nosotros. Tenemos 18 edificios. Ustedes dirán, uff, eso es una cantidad impresionante. Sí, la verdad nos toca correr bastante, pero con la mejor actitud les vamos a mostrar cómo lo hacemos. Sí, señores, vamos a hacer 18 edificios hoy aquí en Sydney y vamos a estar acompañados de este muchacho, You know what I mean? Daniel Cortés. Muy bien, muchachos, entonces nos vemos más adelante. Acabamos de llegar al primer edificio y aquí vamos a empezar nuestra ruta. Como todos los edificios donde vamos a estar hoy, en cada uno tenemos unas funciones diferentes. Cristian, ¿en este edificio qué le toca hacer a usted? Bueno, en este edificio me toca lo que es el duster. El duster. ¿Qué es el duster? Bueno, toca limpiar el polvo con El dusting. este implemento, se llama dusting. Me toca limpiar los vidrios de la entrada para que queden perfectos, y en este momento estamos implementando lo que es un químico para la prevención del coronavirus. La verdad, pues hasta ahora no ha salido nada así que wow, pero sí es importante hacer una limpieza con un químico especial para que se mantenga todo bien. Y acá estoy en esas buscando la llave. Acá está, la tenemos y vamos a empezar el día. Muy bien. Dani, ¿qué hace? Revisarlos y mirar que todo lo hayan hecho bien. No mentiras, a mí me toca hacer el blower. Él es el supervisor. Hace el blower. ¿Qué es el blower? Blower es como la sopladora. Ah, ok. Quita todas las maticas, las hojitas en la parte de afuera del edificio. Y revisar que estos barracos hagan su trabajo bien. Muy bien. Y yo hago vacuum. ¿Qué es vacuum? Aspirar, no más. Bueno, nomás acabamos de terminar el primer edificio, ahorita vamos para el segundo. En este primer edificio yo aspiré, Daniel hizo blower y Cristian hizo duster y limpió los vidrios. Bueno, vamos para el segundo edificio, señores. Señores, acabo de terminar el vacuum aquí en el segundo edificio. Ahora me dispongo a lo que es el mop o trapear. Dani aquí se encuentra haciendo algo que se conoce como cobwebs o quitar las telarañas, y también es algo que hay que hacer casi en todos los edificios. Bueno, nomás, nosotros antes de entrar a cada edificio siempre nos debemos poner esa máscara o ese tapabocas, pues ustedes saben, por la situación que estamos pasando en este momento, y también tenemos que utilizar guantes. Cristian, ¿por qué tenemos que utilizar también los guantes además del tapabocas? Porque la verdad es que nosotros en esta situación de cleaners aquí en Australia estamos muy expuestos a lo que es el virus. Estamos limpiándole toda la suciedad y todas las superficies a la gente, entonces es para protegernos nosotros y también para proteger a la gente de que nosotros vengamos de un edificio tocando y vengamos a tocar a uno que de pronto no esté infectado. Tenemos los implementos, vamos a hacer limpieza de vidrios a la vieja escuela con periódico, que es la forma correcta y la mejor. Y por acá les tengo lo que es para limpiar las superficies contra el coronavirus. Esto es lo que nos dan, lo aplicamos acá en la toallita y vamos limpiando toda la superficie, lo que son los botones para llamar a los apartamentos, las entradas, las manijas, todos los bordes donde la gente va pasando, todo
lo vamos a limpiar con esto. Y vamos a realizar lo que es el dusting. Dusting es la acción de limpiar el polvo con esto, y esto se llama duster. Entonces vamos a hacerlo. Muy bien. Bueno, aquí estamos viendo, Dani, cómo es que va a prender este aparato que es el blower. Y aquí está el juguete mío, el que yo utilizo casi en todos los edificios, que es el vacuum. Bueno, muchachos, acá vamos en camino. Ya limpiamos los vidrios. Ya le eché el químico. Y acabamos con el duster. Una de las cosas de pronto más agotadoras de este trabajo es las escalas. Muchos de los edificios no tienen ascensor, entonces nos toca la vieja escuela. Por las escaleras. Vamos a empezar. Acabamos de terminar con el tercer edificio y nos dirigimos hacia el cuarto y el quinto, que son dos edificios que están acá cerquita. Empezamos como a las 6:30 de la mañana. ¿Y qué hora es, Cristian? Son las 9 de la mañana, ya tenemos la llave. Bueno, 9 de la mañana, vamos bien, vamos a ver a qué hora terminamos el día de hoy. Yo voy a trapear y Dani me va a explicar qué es lo que tengo que hacer, qué tengo que echarle. Ese es un desinfectante para los pisos que es especial acá en Australia. Pero es muy fuerte, entonces solamente se le echa un poquito, porque es demasiado fuerte el desinfectante. Y se llena todo de agua. Perfecto, entonces vamos a hacerle. Muchas gracias, viejo Dani. Se deja un poco más húmedo porque es un piso de piedra y es muy difícil de trapear. Bueno, nomás llegamos aquí a nuestro sexto edificio del día de hoy. ¿Cómo vamos, Cristian? Vamos con el motor todavía al 70%. Motor al 70%, muy bien. Normalmente nosotros los martes terminamos tipo 3 de la tarde, 4 de la tarde. Vamos a ver hoy, como estamos grabando el video, a qué hora terminamos. Este es el programa de nosotros. Entonces tenemos acá la programación del día martes. Entonces vamos chuleando cada edificio que vamos haciendo. Al principio organizamos la ruta. Y otra de las cosas que hacemos nosotros en los edificios es sacar los bins. Dani, ¿qué son los bins? Los bins son como las canastas de basura. Aunque en Colombia eso no lo hay. En Colombia lo botamos ahí a la calle. Acá no, acá los botamos en esos bins que se ven ahí al fondo. Más adelante les vamos a mostrar. Más adelante les vamos a explicar bien cómo funciona el tema de los bins, pero acá en Australia la verdad que el tema de las basuras se maneja de una manera muy organizada. Hoy vamos para un lugar espectacular. Ya van a ver. Bueno, Dani, llegamos al edificio número 7. ¿Qué hora es, Cristian? 7. Son las 9:45. 9:45 y estamos en el edificio número 7. Muchachos, vamos muy bien.
Bueno, no más, ustedes se preguntarán por qué nosotros terminamos haciendo un video de cómo hacer cleaner en Australia por un día. ¿Por qué, Cristian? Bueno, muchachos, la verdad es que esta pandemia nos tiene en malas situaciones a todos, a todo el mundo en general, sea cual sea el estrato, la raza, color. Ya esto nos demostró que somos vulnerables, somos muy vulnerables. Entonces, ¿por qué estamos haciendo el video? En este momento no podemos viajar, entonces queremos estar con ustedes en contacto y mostrarles lo que hacemos día a día para ganarnos la plata para poder viajar, porque esto en realidad no es fácil. Es algo que mucha gente no muestra, que cuando hacen viajes por todas partes del mundo no muestran muchas veces cómo lo hacen. De pronto muchos, cuando ya llevan mucho tiempo, lo pueden hacer, digamos que viven de viajar. Nosotros todavía no estamos en esa etapa, entonces nosotros tenemos que trabajar para poder ganarnos los viajes. Entonces esto es lo que nosotros hacemos día a día nomás. Algún día vamos a llegar a ese punto. Es nuestro sueño, ojalá algún día lo podamos lograr. Bueno, estamos con Daniel Cortés, colombiano que vive acá en Australia hace tiempo y está trabajando con nosotros aquí como cleaner. Dani, ¿cuánto tiempo lleva usted trabajando como cleaner? Como cleaner, ya más o menos 5 meses. 5 meses. ¿Qué tal ha sido la experiencia? Al principio agotante, estresante a la vez, porque yo siempre he sido hotelero, he estado en la hotelería, el turismo, y nunca había tenido este tipo de trabajo, entonces fue duro al principio. Bueno, ¿y ahora qué opina de la experiencia como tal? Digamos que ¿vale la pena o no vale la pena trabajar como cleaner? Se gana buena plata, se trabaja fuerte, pero también se gana. Han habido casos en que se gana muy buena plata, pero en esta empresa pagan bien. Bueno, ¿y por qué una persona que trabaja como hotelero en Colombia o como nosotros que somos administradores turísticos terminamos acá trabajando como cleaners? Por varias cosas. Una de ellas, la pandemia que está atravesando en este momento el país, todo el mundo. Todo el tema hospitalario aquí en Australia está cerrado. Restaurantes, hoteles, hostales, todos esos están cerrados. Pero la limpieza sigue y mantiene, y antes hay mucho más trabajo. Por eso este es como un momento en el que nos permite coger buen dinero, aprender también el idioma, el inglés, para poder salir más adelante. Bueno, Cristian, nosotros ¿por qué estamos trabajando como cleaners? Yo creería que nosotros esta cuestión de venir a Australia fue más que todo como una meta, la meta de poder aprender inglés. Entonces eso no es fácil. La vida acá en Australia es muy cara, muy cara. Acá no hay nada barato. Entonces tenemos que comer, tenemos que pagar arriendo, servicios y las cosas básicas. Entonces tenemos que tener un trabajo. El trabajo como cleaner, como todos los trabajos del mundo, honrados, es muy bueno. Hay solo que cogerle el gusto y en esas estamos. Vamos a hacer todo lo posible para que podamos aprender inglés rápido, aprenderlo de la mejor forma, para que en los próximos viajes ustedes puedan tener una mejor experiencia. Bueno, y también es cierto que nosotros, cuando vayamos mejorando nuestro nivel de inglés y tengamos más experiencia acá en Australia, seguramente vamos a poder conseguir un trabajo diferente y que ojalá sea más relacionado con nuestras carreras, ¿cierto, Dani? Sí, esa es la idea, esa es la meta, aprender el idioma, manejarlo con una buena fluidez y enfocarse a lo que uno le apasiona, que es la hotelería. Muy bien, Dani, ¿qué hora es, Cristian? En este momento son las 10 en punto. Y ese es el edificio número 8. Muy bien, seguimos. Bueno, otra cosa que hacemos nosotros siempre que terminamos cada edificio es que tenemos que tomar fotografías de cómo quedó el aseo y enviárselas a nuestro jefe. ¿Por qué, Dani? Porque de esa manera confirmamos de que el trabajo se hizo excelentemente. Muy bien, sí señor. Y en este caso, en el edificio número 8 del día de hoy, hemos hecho un excelente trabajo. Dani, ¿cierto? Vamos a ver. Edificio número 9. Sí señores, vamos a trapear. Bueno, no más, continuamos de recorrido. Acabamos de salir del edificio número 9. Vamos al edificio
número 10, y vamos aquí con nuestro conductor estrella. Ustedes también se preguntarán una cosa: ¿cómo es posible que aquí haya una persona de Colombia que está manejando en Australia? Dani, ¿usted tiene pase colombiano o australiano? Yo tengo licencia colombiana, la cual aquí en Australia también sirve, no tienen restricciones, es que usted sepa manejar manual y también pues de cierta manera automático, como es este. Bueno, ¿y este carro qué? Este carro me lo dio la empresa, me dio la confianza de manejarlo y nos podemos mover a donde queramos. Bueno, si eso es una ventaja que nosotros tenemos, y es que nosotros no tenemos que pagar transporte, entonces digamos que es un ahorro también que nos hacemos trabajando como cleaners en esta compañía, ¿cierto? Dani, ¿cómo son normalmente los edificios que nosotros hacemos o que nosotros limpiamos? Bueno, los edificios que hacemos nosotros son edificios de residencias, de casas, de apartamentos, donde nos encargamos de limpiar las áreas comunes, pasillos, fachada del edificio, ventanas, pisos. Nos encargamos más que todo de ese tipo de trabajo. Bueno, y Cristian, ¿qué es lo que normalmente hacemos? O digamos que en todos los edificios se hace lo mismo, ¿no? ¿Cierto? No, la verdad es que es totalmente diferente. Cada edificio es como si fuera una persona diferente con sus cosas, ¿cierto? El edificio, hay unos grandes, hay unos medianos, hay unos pequeños. En algunos se aspira el tapete, en otros no hay tapete, entonces toca barrer, trapear. En casi todos los edificios hay que sacudir el polvo y limpiar las ventanas. En algunos casos tenemos que trapear unos pisos de mármol con trapeador especial. En algunos hay que hacer blower, que es soplar las hojas, la tierra, sacar la basura con el aparato que ustedes ya han visto. Y son muy diferentes, hay unos muy difíciles, hay unos relativamente fáciles. Muy bien, acabamos de llegar. Este edificio que tenemos aquí en la pantalla es el número 10 del día de hoy. Bueno, nomás acabamos de llegar al siguiente edificio. Es el número 11 del día de hoy. Y Cristian está buscando la llave. Muy bien. Mire lo que nos espera. Dani, ¿qué está haciendo? Sacando los bins para lavar el cuarto de bins. Bueno, es otra cosa que tenemos que hacer nosotros aquí. En algunos edificios tenemos el bin room o el cuarto de las basuras. Y en algunos casos hay que lavar los bins y lavar el bin room. Para eso utilizamos un químico especial que es para lavar los pisos del cuarto de los bins. Y es más fuerte todavía que el de los pisos. Bin room se echa muy poquitico, pero es bastante fuerte. Muy bien. Y tenemos que entrar los bins porque ayer fue día de basuras y todos los bins están afuera. Acá tenemos el trapito. Hasta donde Franco haciendo lo que es la vacuum y yo tengo que limpiar estos bordes. Y good job. Bueno, nomás seguimos de recorrido. Cristian, ¿dónde estamos? Bueno, en este momento nos encontramos en el edificio número 12. Vamos a sacar solo los bins, que son los botes grandes de basura. Rojos y verdes tocan esta semana. Claro, así es. Hay edificios en donde solamente hay que sacar los bins. Por ejemplo, en el caso de este. Hoy solamente toca sacar los bins de las basuras rojos y verdes, que ahorita les vamos a explicar de qué se trata cada color. Y mañana toca regresar a meter de nuevo los bins y ahí sí hacer la limpieza.
Bueno, nomás si llegamos al edificio número 13. Estamos en el más hermoso de los edificios, el más grande, el más jodido. Ya le cogimos hasta cariño. Es el edificio más complejo porque es donde siempre nos demoramos más tiempo. Es el más grande. Como pueden ver, son 3 torres como esta. Allá está la segunda y esta la tercera. Y acá tenemos que hacer bastantes cosas. Bueno, y les vamos a mostrar cómo es el tema de los bins, de los colores de los bins. Cristian, los amarillos, ¿para qué son? El amarillo es para reciclaje, pero es reciclaje en general. Pueden ser botellas de vidrio, botellas de plástico, cartón, más plástico. El bin azul también es para reciclaje, pero ese sí es más estricto, para cartón o hojas de papel, ¿cierto? El bin rojo, que es el más jodido para nosotros, es el bin de la basura. Basura, todo lo que botan de sobras, también de comida, los empaques de las cosas que no sean reciclables. Estos son los que se llenan más y estos también. Los bins verdes, ahorita se los vamos a mostrar. Los bins verdes son cuando hacen jardinería. Por ejemplo, esto tiene mucho espacio verde, como vemos alrededor. Hacen jardinería, entonces la persona que está haciendo el blower, que ustedes ya vieron como Daniel lo hacía, recoge todo en un cierto lugar, se recoge y se bota en el bin verde. Bueno, Dani, ya entramos los bins. ¿Qué sigue? Arreglar las entradas. ¿Cómo es lo de las entradas? Barrer, trapear, limpiar los vidrios y espejos y polichar el ascensor. Ok, ¿cuántas entradas tenemos acá? 3 torres, 3 entradas. Ya. Bueno, esta es una de las 3 entradas que tenemos que hacer. Acá tenemos el químico, entonces, ¿qué era lo que yo les decía? Chapas, todo lo que tenga contacto con las personas, con el químico. Mientras Cristian busca la llave, entonces nosotros aquí Entonamos un rato. detonamos. Llegamos al edificio número 14. Viejo Dani, estamos en el edificio número 15. ¿Qué va a hacer acá? Aquí vamos a trapear, hacer blower, hacer duster y quitar los telarañas. Listo, perfecto. Ahora me toca a mí esta belleza. Ahora sí. Último servicio del día. Bueno, llegamos al edificio número 16. ¿Qué hora es? En este momento son las 3:10. Es el último edificio del día que vamos a hacer servicio, porque los 2 siguientes es sacar bins. Me encontré un amigo. Hello. Que haciendo lo que se llama el mop, trapear. Esto es el mop y la acción es mopping. Estamos trapeando.
Señores, hemos llegado al Penúltimo edificio. penúltimo edificio, número 17. 17. Acá solo vamos a sacar los bins. Ya tenemos la llave para ingresar. A sacar no, a meter los bins. Ayer los sacamos. ¿Qué hay que hacer? ¿Llaves? ¿Cómo? Leash. Bueno, señores, y lo que de pronto a muchas personas les interesa, ¿cuánto se gana una persona siendo cleaner en Australia? Cristian, ¿nosotros cuánto nos estamos ganando? En este momento nos estamos ganando $22 la hora. Ser cleaner tiene un rango entre $18 y 25, más o menos. Cuando usted gana 25 es porque es un cleaner muy experimentado o tiene una buena compañía, una buena empresa que le está pagando bien. Hay algunos cleaners, por ejemplo construcción, que pagan entre 25 y 30, o ya muy especializados de otras cuestiones. Puede ser, por ejemplo, lo de coronavirus, que paguen más de 25. Pero en cuestiones así de cleaner normal como nosotros, un rango entre 18 y 25. Y nosotros estamos ahí en la mitad. Bueno, Dani, más o menos usted cuánto se está haciendo semanalmente. Semanalmente entre 500, $800. Entre 500 y 800 dólares. ¿Por qué varía, muchachos? Varía porque no todas las semanas es el mismo trabajo y no todos los días se hacen los mismos edificios. Entonces, dependiendo de la cantidad de edificios y de la cantidad de horas que se le deban dedicar a cada uno de esos edificios, entonces nos pagan pues como de acuerdo con eso. Otra cosa es que no todos ganamos lo mismo. Por ejemplo, Dani, que tiene la responsabilidad de manejar, gana un poquito más que nosotros dos. Entonces, como dijo Dani, nosotros estamos en un promedio entre 500 y 800 dólares semanales y nos pagan cada 2 semanas. Quiere decir que estamos recibiendo entre 1000 y 1600. 1600. Digamos que aquí un trabajo, lo que fuera un básico, acá no sé si existe un básico, pero lo que fuera un salario mínimo es $800. Se trabaja las 40 horas a 20, que es el promedio, lo que siempre casi todo el mundo paga, 20, son $800, que le alcanzan a usted para pagar arriendo, servicios, comida, teléfono, y si usted tiene que viajar en tren, cosas así, y le queda un poquito de plata para ahorrar. Lo bueno es tener un trabajo que gane por encima de $1000. Sería genial porque se puede ahorrar bastante. Bueno, más adelante vamos a hacer un videito donde les vamos a contar cuánto nosotros nos gastamos aquí en Australia, cuánto nos cuesta la renta, cuánto nos cuesta el transporte, la alimentación, bueno, cuánto nos cuesta la vida acá, y si realmente el trabajo acá en Australia da para ahorrar dinero y poder llevar algo de plata para Colombia. Cuéntenos en los comentarios si les gustaría ver ese video. Ahora van a ser las 4 de la tarde, 5 minutos para las 4 de la tarde. O sea, bueno, que no estamos tan equivocados. De 5 minutos para las 4 de la tarde ya estamos llegando al edificio número 18. Número 18. Sí, señor, estamos terminando. Entonces vamos a meter los bins del último edificio y estaríamos terminando el video del día de hoy. Esperemos que todo lo que les hemos mostrado, todo lo que les hemos contado, les haya servido, que todo les haya gustado y que este tipo de video les agrade. Si es así, déjenoslo saber con un like o con un link. Con un like. No más, lo que ven allá al fondo es el edificio número 18. Aquí terminamos nuestro recorrido del día de hoy. Acá solamente tenemos que entrar los bins porque ayer los sacamos y pasó la basura esta mañana. Dani, Señor. ¿qué más son? Bueno, pues será entrar esos bins. Que cierre la puerta.
Dani, terminamos. Hombre, Kai, que no, un día largo, todos los martes son así. E igual este es el día en que más nos pagan, pues más horas tenemos, más servicios tenemos. Pero esperamos que se acabe este tema del coronavirus para que todos los días sean como hoy y podamos tener un buen pago. Es la cuestión, está muy lento por la cuestión del coronavirus, la gente pues teme salir de las casas, entonces muchos edificios no tienen nuevos contratos para nosotros por esa cuestión. Terminamos el día de hoy, cansados, batería al 10% para llegar a la casa a entrar a clases. Entramos a las 5 y salimos a las 9, clases online. Ya ven un poquito la fachada destruida, pero es normal, no es la mejor facha, pero estamos trabajando. Y Ander Franco. Bueno, muchachos, un día largo, un día difícil, un día muy complicado, pero ya lo sacamos adelante. Así más o menos son todos nuestros martes. Normalmente acabamos un poquito más temprano, pero pues hoy por el tema de estar haciendo el video, digamos que no nos rindió lo mismo. Pero bueno, queríamos mostrarles a ustedes a qué es a lo que nos dedicamos nosotros acá, cómo hacemos para sobrevivir. Y volvemos y les decimos, ojalá que les haya gustado mucho este video. Si quieren más videos de este tipo, pues escriban ahí en los comentarios, déjenoslo saber. Como les dijimos al principio, en este momento no podemos hacer videos sobre viajes porque pues es imposible viajar. Entonces no es nada más por hoy. See you. Con toda la actitud. ¡Oh!